¿Qué es la identidad cultural? Es el conjunto de manifestaciones socioculturales, creencias, tradiciones, símbolos, costumbres y valores que le provee a los individuos pertenecientes a una comunidad un sentido de pertenencia y comunión con sus pares. Dicho de otro modo, se trata de una forma de identificación colectiva. ¿Cómo se forma la identidad cultural? Según los estudios antropológicos, la identidad cultural se desarrolla a partir del reconocimiento, identificación y valoración de los patrones culturales de una comunidad. Según la sociología, la identidad cultural se construye en interacción con los demás y en la familia. Y según la psicología, la identidad cultural inicia su construcción cuando, desde edades tempranas, el individuo se responde a la pregunta de ¿quién soy? ¿Puede haber pérdida de la identidad cultural? Pues la identidad cultural no es algo inmutable ni fija, sino que puede cambiar, reformularse y verse influenciada por otras culturas. Este intercambio puede darse de manera amable y pacífica a través de relaciones sociales, culturales o comerciales, en las que ambos intercambian prácticas, formas de pensar y se influencian recíprocamente. En otros casos, el intercambio se da de manera unidireccional, violenta, a través de relaciones de dominación, colonización y sometimiento. La identidad cultural está constituida por un sinfín de factores, empezando por el idioma, ya que un importante porcentaje de toda la identidad cultural reside en este, pero también en los dialectos geográficos y sociales con los que dichas lenguas se hablan, sin olvidar a la gastronomía, costumbres y tradiciones que se complementan con elementos del entorno natural, el urbanismo y la arquitectura. La cultural es sumamente relevante en el trato con los demás, especialmente cuando éste se construye en oposición a otros o en resistencia a otros. Por otro lado, también puede ser un aliado a la hora de experimentar la sociedad desde un punto de vista más abierto. El conocimiento y aceptación de la propia identidad cultural permite enfrentar las ajenas desde la tolerancia y el entendimiento, sin sentir que el modo de hacer las cosas de los demás es una amenaza para las propias. Por otro lado, la identidad cultural forma parte de quien uno es y de la propia historia. Constituye un legado importante que las personas llevan consigo y aportan a la sociedad. Al final, como todas las identidades, la cultura es porosa, móvil y no necesariamente estricta. En otras palabras, la identidad cultural es importante porque es el espacio que tenemos para reflexionar acerca de los conocimientos, las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y los demás hábitos, capacidades y cualidades adquiridas por el hombre como miembro activo de la sociedad. Qué bonitos ojos, qué bonitos labios. El Perú es uno de los países más variados del mundo, un país multicultural, lleno de tradiciones, una laureada gastronomía y vastas reservas naturales. Posee 12 patrimonios mundiales reconocidos por UNESCO y es dueño de 84 de las 117 zonas de vida que existen en el mundo. Perú está ubicado en la parte occidental de América del Sur y comparte sus fronteras con Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile y Brasil. En su vasto territorio de más de 1.2 millones de kilómetros cuadrados, abarca 3 regiones, que son costa, sierra y selva. Su población actual supera los 33 millones de habitantes. El español es el idioma oficial del Perú. Sin embargo, en el Perú se hablan 47 lenguas nativas, incluyendo el quechua y el aymara. Multiculturalidad. Se habla de ella cuando un espacio geográfico, físico o social reúne distintas culturas que coexisten e intercambian a diario, pero sin que ninguna de ellas ejerza una influencia demasiado drástica sobre otras.
Dentro de esta multiculturalidad se aceptan y reconocen las diferencias culturales, tanto las de índole racional o étnico como las religiosas o lingüísticas, e incluso se promueve el derecho a esta diversidad. Cuando estas sociedades logran convivir en un marco de tolerancia y respeto, es que los expertos comienzan a hablar de multiculturalismo. Quiero quedarme aquí en mi tierra. Ventajas y las desventajas de ser el Perú un país multicultural. Una de las ventajas sería que promueve la no discriminación, ya sea por razones de raza o cultura, la celebración y reconocimiento de la diferencia cultural. Otro punto sería que pretende proteger la variedad cultural. Por ejemplo, las personas extranjeras vemos que tienen una demanda a los productos que son originarios, en este caso de Perú, al tener una buena gastronomía, ya que es una gastronomía variada, interesante, y como es en el caso de Perú, es muy delicioso. Vemos que es reconocido mundialmente. Otra ventaja sería que el multiculturalismo genera aceptación y respeto a lo diferente. Vemos que el Perú es muy respetado a pesar de ciertos detractores que siempre existen acerca de su cultura, en este caso de su multiculturalidad. Otra ventaja sería que aporta gran dinamismo a la sociedad, al existir diversas maneras de pensar y aportar ideas. Vemos que al existir unas variedades culturas, hay diversas ideas, diversos pensamientos de cada cultura que sería reflejado en cada persona. Ahora vamos a ver las desventajas. Se puede producir una pérdida del carácter nacional, sería un primer punto. El segundo punto sería que el multiculturalismo no genera la convivencia e interacción entre los distintos grupos, divide y debilita las sociedades. Sería una explicación de lo antes dicho, ya que se produce una pérdida de carácter nacional porque se va desligando de ciertos grupos, quieren conservar su cultura, y vemos que eso debilita la sociedad y la divide. Identidad cultural en un país multicultural. La identidad cultural es un conjunto de creencias, costumbres, tradiciones y valores que tiene una sociedad, la cual en muchos casos está en peligro. La pérdida de identidad cultural es un problema de muchas culturas y comunidades que enfrentan a la pérdida de sus valores y tradiciones, que ocurre debido a una serie de causas que están relacionadas con nuevas tecnologías y con algunas posturas geopolíticas. Y una de las principales causas es la globalización. A través de la televisión y otros medios de comunicación masiva, los más jóvenes aprenden cómo se supone que deben actuar, según ciertos estándares sociales, que son aceptados globalmente. ¿Cómo fortalecer nuestra identidad cultural en un país multicultural? Como primera medida o alternativa de solución, debemos impulsar la cultura de cada región mediante campañas en las que mostremos su arte, su comida, sus tradiciones, para que así ellos se sientan apoyados e identificados con el Estado. Esto a su vez permite que las otras personas interactúen e se informen sobre esa cultura. Como segunda medida o alternativa de solución, debemos fortalecer la identidad cultural desde los colegios. Tener un programa educativo en el que se incluya la enseñanza de las tradiciones y costumbres de las diferentes culturas existentes en el país. Esto, a su vez, nos permitirá disminuir la discriminación existente hoy. Si no podemos poner fin a nuestras diferencias, Contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas. Hella rich, no Brian, I step, about to make another hit, God, bitch, my life.